Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex Morales. Estamos en A lo Profundo y en esta serie estamos estudiando el libro de Romanos. Ya hicimos la introducción y en la clase 1 estudiamos los versículos 1 al 7 y hoy nos vamos a enfocar solamente en dos versículos, el 16 y el 17. Nos vamos a saltar el 8 al 15 porque básicamente allí Pablo le está diciendo a los romanos: tengo mucho tiempo queriendo ir a verlos, le doy gracias a Dios por ustedes. Seguramente Pablo escuchaba muchos chismecitos padres acerca de la iglesia en Roma y les dice: he querido ir, no he podido, les voy a enviar esta carta mientras. Entonces nos vamos a saltar esos versículos simplemente para ahorrarnos un poco de tiempo y nos enfocaremos en el 16 y 17 y se los voy a leer para iniciar. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Estos dos versículos han sido versículos que han trastornado la vida de muchas personas. El más famoso de ellos podemos decir que fue Martín Lutero, que fue este versículo lo que lo llevó a ese encuentro que tuvo con el Espíritu Santo, que provocó la Reforma Protestante y que lo llevó de una vida cristiana en la que él estaba atormentado por la culpa a una vida cristiana. Decía él que el día que él entendió este versículo, el 17, fue el día más feliz de su vida. Aquí empieza el 16 diciendo: porque no me avergüenzo del Evangelio. Y aquí quiero detenerme un poquito porque algo que descubrí es que esta palabra avergüenzo, ¿sí? En el original del griego, que no le voy a decir porque no lo sé pronunciar, es una palabra que no solamente quiere decir vergüenza o que algo nos apene, ¿no? En México decimos apenar, que nos dé vergüenza, no en el sentido en el que lo usan en España, decir que te dé tristeza. Más bien vergüenza, y que él normalmente utilizamos este versículo para decir: no te avergüences, que no te dé vergüenza predicar el Evangelio, que no te dé vergüenza comunicar el Evangelio a otros y compartir acerca de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. Y es verdad, no debe darnos vergüenza compartir el Evangelio porque es poder de Dios para salvación. La gente necesita el Evangelio, necesita conocer las buenas nuevas de la salvación que ofrece Jesucristo. Otra connotación que tiene esta palabra en el griego, que hoy que lo estaba escuchando me llamó muchísimo la atención, es que igualmente le podríamos haber puesto ahí en la traducción: ofende. Qué tremendo cuando cambiamos a esa palabra, porque no me ofende el Evangelio. El Evangelio puede ser muy ofensivo. Hoy en día vivimos en una época en la que la gente se súper ofende con el Evangelio. Cuando tú dices: no, es que es exclusivo, estás excluyendo gente. Pues sí. Es que no sé, ni me quiero enfocar en las cosas que ofenden a la gente cuando escucha el Evangelio. Y me encanta Pablo porque dice: a mí no me ofende. Y fíjese bien, hubo una transformación. Si usted no conoce la vida de Pablo, Pablo era fariseo de fariseos y antes era conocido como Saulo, y él perseguía a los cristianos,
precisamente porque le ofendía grandemente el evangelio. Se rasgaban las vestiduras porque se les hacía una blasfemia que los discípulos predicaran a Jesucristo como el Mesías, predicaran a Jesucristo como el Hijo de Dios, predicaran a Jesucristo como resucitado, y perseguían a los cristianos para matarlos, así como persiguieron a Jesucristo para matarlo. Era ofensivo para ellos, y Pablo era uno de esos que se ofendía grandemente por el evangelio. Y ahora, después de 20 años ya en el evangelio y predicando y siendo apóstol de Jesucristo, yendo de una nación a otra, de una ciudad a otra, compartiendo el evangelio y dándose cuenta del poder de Dios actuando a través de lanzar la palabra de Dios, dice, ¿qué creen? A mí el evangelio ya no me ofende. Amados, hay cosas en el evangelio que nos van a trastornar, que nos van a abrir los ojos a áreas de nuestra vida donde a lo mejor no queremos dejar que el evangelio penetre, y que tal vez te haga sentirte un poco ofendido. Yo le puedo compartir que hace chorrocientos mil años, porque ya perdí la cuenta, allá en el 2007, mi esposo y yo tuvimos un reencuentro con el Señor, y tuvimos un encuentro muy fuerte con su gracia. Y al principio, no le quiero decir que era ofensivo, y usted no me lo tome por el lado religioso, ¿ok? No es que me enojaba con Dios, pero cuando estaba leyendo aquello y lo estaba comprendiendo y me daba cuenta que todo eso que yo creía que yo era tan buena y todos los méritos que yo había hecho, me acuerdo en ese momento en mi cuarto sola, estaba sentada con este libro que estábamos leyendo que se llama Destinados para Reinar, que se los recomiendo, de Joseph Prince, y estaba con mi laptop, porque ya existía Google en ese entonces, y entonces yo ya podía googlear a ver si lo que decía él allí era verdad. Y tenía como 2 o 3 versiones de la Biblia delante de mí, y tenía el diccionario bíblico, y leía y buscaba y leía y buscaba, y no podía creer que a pesar de haber nacido en el evangelio, ser hija de pastores, 14ª generación de cristianos en mi familia, y sentirme del abolengo de Dios, me estaba topando con estas verdades que nunca había visto, y era algo que me causaba en mi corazón un conflicto, ¿sabe? Pero tuvo que llegar el punto en el que algo hizo clic en mí y ese conflicto desapareció. Eso que a Pablo antes lo ofendía y lo hacía rasgarse sus vestiduras y lo hacía perseguir a los cristianos, hubo un momento de un encuentro con Jesucristo allá en el camino a Damasco, cuando lo tumba del caballo, en el que esa ofensa que él sentía hacia el evangelio desapareció. Y hay un momento en tu vida en el que aquellas cosas que te conflictúan, por el poder del Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo del verdadero evangelio en tu vida, esos conflictos desaparecen, y entonces permites que realmente el evangelio actúe con poder en tu vida para salvarte, no nada más salvarte de la muerte o del infierno, digámoslo así, sino irte salvando a lo largo de tu vida de todas aquellas cosas en las que antes no habías permitido que el evangelio actuara con poder. Yo sé que en mi vida el Señor es tan lindo conmigo y me consiente tanto que aunque su salvación es completa para mi vida,
también es verdad que por capas Él me va mostrando cómo necesito dejar actuar el poder de su evangelio en diferentes áreas de mi vida. Una vez iba platicando con alguien acerca de la gracia, acerca del poder del evangelio, y me decía, ¿por qué? Ella también tenía muchos años en el Señor, y me decía, ¿por qué Dios no nos muestra todo esto de primera, así de a una? Y le digo, yo creo que si Dios nos mostrara todo así, ¡pum!, no sé si no nos lo creeríamos o caeríamos fulminados ahí. Lo cierto es que el poder del evangelio necesita y debemos dejarlo por la fe que actúe en nuestras vidas. Y gente como Lutero, por ejemplo, que amaba a Dios, era un apasionado por Dios y quería agradar a Dios y vivía atormentado por la culpa de saber que nunca iba a ser suficiente, nunca iba a ser suficientemente justo. Después se topa aquí con esta verdad donde dice, porque en el evangelio la justicia de Dios, la rectitud de Dios se revela por fe y para fe. Me encanta esta frase, por fe y para fe. ¿Sí? Quiero detenerme en la palabra justicia. Porque ahí en el griego, y ya lo definíamos la semana pasada, esta palabra dikaiosune, ¿sí? Dikaiun o dikaiu, o sea, con doble O, todos los verbos en griego que acaban en doble O, el ser justificados, ¿sí? Siempre significan que se trata a alguien como algo, ¿sí? O sea, lo que está diciendo Pablo aquí es la justicia de Dios. O sea, a ti, por el poder del evangelio, te voy a tratar como la justicia de Dios. Ya lo dice en Corintios, somos la justicia, porque aquel que se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos, aquel que no conoció pecado, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo, para que se nos considerara como la justicia de Dios en Cristo, para que se nos viera como la justicia de Dios en Cristo. Y es esta realidad con la que se topa Martín Lutero y sus ojos son abiertos y su vida es transformada, porque dice, más el justo, o sea, está diciendo que yo ya soy considerado justo y esa justicia la voy a vivir en la fe, por la fe, para la fe. Por la fe de Dios, por la fidelidad de Dios, por la lealtad de Dios a su palabra, por la lealtad de Dios a sus promesas, entonces yo puedo confiar en que Él ya me ve justo, en que esa justicia de Él me la da a mí. Como cuando llega el hijo pródigo, acuérdese, algo que hemos aprendido aquí en A lo Profundo, es que cuando en la Biblia habla de vestiduras, está hablando de justicia. Y cuando el hijo pródigo regresa y se abraza con su padre, lo primero que el padre hace es cambiarle la ropa y darle una ropa que era escogida por el Padre. La justicia del Padre, viste al Hijo con esa justicia que Él le dio. No es algo por lo que tú te tengas que esforzar, no es algo que tú vayas a poder lograr, es por fe y para fe. Porque Dios es leal y fiel a su palabra y a sus promesas y a su propia voluntad, que Él te viste de justicia.
Decíamos la semana pasada que nuestro enfoque debe ser la obediencia a la fe. Que mi enfoque debe, si en algo tengo que obedecer, es en creer, en confiar, en descansar en la fidelidad y en la promesa de Dios. Tú que eres justo, ¿sí? Él dice, ya eres justo y vives ahora por fe. Fíjese, decía Martín Lutero, fue el día más feliz de mi vida en el que descubrí que la justicia de Dios, como se utiliza en Romanos, significa el veredicto de justicia que Dios le da al creyente. Esto es algo muy grande. Dile, Espíritu Santo, revélame esto. Dame entendimiento, porque yo creo que es de lo más difícil, con lo que más batallamos es creerle a Dios en que somos la justicia de Dios en Cristo. Un ejercicio que de repente lo tomo y de repente lo dejo y de repente me acuerdo que lo necesito y lo retomo, es el ejercicio de todos los días cuando me levanto y voy a verme al espejo así como esté, greñuda, hinchada. A veces ni me desmaquillo, no le digan a mis hijas porque me regañan y estoy toda así deschongada. Verme al espejo y decir, soy la justicia de Dios en Cristo. No porque yo quiera levantarme el cuello y decir, yo, sino porque necesito creérmela. Que Él ya dio un veredicto y dijo, tú, creyente, eres justo, recto, santo. La justicia de Dios en Cristo. Esta confianza en Jesucristo se convierte entonces en la base de nuestra fe, de nuestra vida entera para todos los que creemos. No hay más condenación. El acta de los decretos que había en nuestra contra fue cancelada y Dios te dice, hoy eres justo. Yo te di mi justicia. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Te lo repito como dice en Corintios, que el que no conoció pecado, Él es justo, no hay más justo que Dios. Esa justicia de Él, que es de Él porque Él nunca pecó, Él nunca se equivocó, Él nunca cometió pecado. Él dice, yo te la doy, ahora es tuya y te visto con esta justicia. Esa es la base de nuestra fe. Los justos, o sea, tú y yo, no solo somos salvos por fe, sino que vivimos y caminamos en esta dikaiosune, en esta rectitud, en esta vida plena, recta, santa, justa, por fe. Esa misma fe por la que recibimos salvación, por esa misma fe recibimos justicia. Somos la justicia de Dios en Cristo. Que así como para para Martín Lutero este versículo fue transformador y se detonó en su vida toda una revolución, que tú puedas sentarte con el Espíritu Santo y dejes que te caiga este 20. Eres la justicia de Dios en Cristo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana para estudiar quién necesita salvación. Que Dios te bendiga.